Hola, mis queridas. Mi nombre es Clara, tengo 42 años y les hablo desde aquí, desde Puebla. Soy doctora, soy pediatra. Me pasé la vida entera estudiando el cuerpo humano, dedicada a cuidar la vida de los demás, a salvar niños. Estoy entrenada para ver señales, para diagnosticar lo que está mal. Pero yo no pude verlo. No vi lo que estaba pasando bajo mi propio techo, dentro de mi propia casa. Vine aquí hoy a contarles cómo descubrí que mi marido, Miguel, también doctor, un oncólogo brillante, me engañaba. Y me engañaba con su propia madre, Graciela. Así es, con su mamá. Pero, miren, les pido que se queden conmigo, porque lo que descubrí al final de esta historia, el secreto que unía a esos dos, es algo que ni la mente más enferma podría imaginar. Había un motivo para todo esto, un motivo terrible, que solo fui a entender el último día y que les voy a contar solo al finalito de este video. Es más oscuro de lo que piensan. Es la primera vez que puedo hablar de esto así, abiertamente. Mi corazón está acelerado. Si tú también eres nueva por aquí, si llegaste ahora al canal Historias de Separación, por favor, suscríbete. Es importante para mí. Y cuéntame ahí en los comentarios de qué ciudad, de qué estado me estás escuchando. Quiero mucho saber hasta dónde están llegando mi voz y mi historia. Voy a leer cada comentario. De verdad necesito este apoyo. Miguel y yo teníamos la vida perfecta, en el papel. No nos conocimos jóvenes, en la universidad. Lo nuestro fue diferente. Yo ya era pediatra residente y estaba siguiendo un caso muy difícil, un niño con un tumor raro, y necesité una opinión de oncología. Así fue como lo conocí. El doctor Miguel. Él era el oncólogo responsable. Entró a esa sala de juntas del hospital con una seguridad, una serenidad. Habló del caso con una claridad que me impresionó. Era brillante y fue muy amable conmigo, una residente nerviosa. Comenzamos a discutir casos. Un café en la cafetería del hospital se convirtió en una cena. La vida de doctor no es fácil. Son guardias, son emergencias, es un estrés que quien no es del área no entiende. Y nosotros nos entendíamos. Él, en oncología, lidiando con el peso de la muerte. Yo, en pediatría, lidiando con la esperanza. Nos equilibrábamos, o al menos eso creía yo. Nos casamos enamorados, 18 años de matrimonio. Tuvimos a nuestro hijo, Leo, que hoy tiene 15 años. Construimos un patrimonio, una casa preciosa en un fraccionamiento aquí en Puebla. Respeto profesional, ¿saben? El doctor Miguel y la doctora Clara. Parecía sólido. Y en el centro de todo siempre estuvo Graciela, su madre. Miguel es hijo único. Su papá falleció cuando él era todavía muy joven. Y Graciela, ella vivía para Miguel, respiraba a Miguel. Al principio del matrimonio yo veía eso con cierta compasión. Pensaba, ¡ay, qué amor de madre! Es viuda, él es todo lo que tiene en el mundo. Yo lo dejaba pasar. Ella siempre fue presente, demasiado. Le llamaba a mitad de su guardia en el hospital. Me llamaba a mí, a mi consultorio, para saber si Miguel había comido bien. Yo, siempre corriendo entre una consulta y otra, siempre cansada, solo decía, «Todo bien, Graciela». Sí comió. Nunca fui grosera. Intentaba ser la nuera perfecta. Cuando nuestro hijo Leo cumplió 10 años, Graciela tuvo un problema de salud. Se le subió la presión, un mareo. Nada grave, yo lo sabía, yo la revisé. Pero fue el pretexto perfecto. Miguel decidió, prácticamente sin consultarme, que ella vendría a vivir con nosotros. Amor, mi mamá está sola en esa casa. Nuestra casa es enorme, nos necesita cerca. Tú eres doctora, le va a sentar bien. ¿Cómo iba a decir que no? ¿Cómo la doctora Clara iba a negarle ayuda a su suegra mayor y enferma? Sería una maldad, ¿no? Entonces acepté. Y ella vino. Vino a vivir a la suite de huéspedes de nuestra casa. Y fue ahí, mis queridas, que mi vida comenzó a volverse un infierno. Pero no era un infierno ruidoso. Nadie gritaba. Era un infierno silencioso, sofisticado. Todo se hacía en nombre del cuidado, del amor. Graciela no era esa suegra cliché que se queja del polvo en los muebles. Ella era una rival. Competía conmigo por el papel de esposa. Si yo llegaba exhausta del hospital, queriendo solo un baño y silencio, ella ya estaba en la cocina. «Hola, querida. Hice ese mole poblano que tanto le gusta a Miguel. Tienes una cara de cansada. Deja, yo le sirvo».
Su trabajo exige mucho, ¿verdad? Lidiar con pacientes terminales, él necesita paz. Hablaba con un tono dulce, casi maternal, pero lo que estaba diciendo era, tú no puedes, tú no le sirves, yo sí. ¿Y Miguel? A Miguel le encantaba. Se volvió un rey dentro de la casa, con 2 mujeres sirviéndole, y yo me fui volviendo la segunda opción. Graciela tenía algo muy característico, la pulsera, una pulsera de plata, pesada, llena de dijes. ¿Saben esos colgantes? Una torre Eiffel, un corazoncito, un zapatito de bebé. Nunca se la quitaba, nunca. Y esa pulsera hacía un ruido, un tintineo, un tilín tilín leve, metálico. Yo oía ese sonido por la casa todo el día. Era el sonido de su presencia, el sonido que anunciaba que ella estaba llegando. Con el tiempo, ese tilín tilín comenzó a darme escalofríos. Era el sonido de mi prisión. Me quitaba autoridad con mi propio hijo. Yo soy pediatra, soy jefa de área en el hospital. Pero cuando Leo tenía fiebre, ella venía con un té. Ay, Clara, tú y esa manía tuya de los medicamentos. En mis tiempos, un té de hierbabuena y unas compresas frías resolvían. Vas a intoxicar al niño. Y Miguel, médico, científico, me miraba y decía, hazle caso, amor, las mamás saben. ¿Hazle caso? Yo soy doctora. Pero para él, la sabiduría mística de ella valía más que mi título y mi residencia. Ellos crearon un mundo solo de ellos, dentro de mi casa. Tenían chistes locales, secretitos, veían películas juntos en la sala y cuando yo llegaba del consultorio, dejaban de hablar. Yo preguntaba, ¿todo bien por aquí? Y Miguel respondía, todo perfecto, amor, solo cosas nuestras. Cosa de madre e hijo. Yo me sentía la intrusa. Llegaba de la guardia de 36 horas, loca por dormir, y los encontraba riendo en la terraza, tomando una copa de vino. El vino caro que Miguel, como oncólogo, decía que una copita hace bien, pero nunca se tomaba esa copa conmigo, solo con ella. Sus viajes aumentaron, congresos de oncología. Siempre aparecía un simposio en Ciudad de México, en Monterrey, en Cancún, y él iba, 3, 4 días fuera, y yo me quedaba con ella, con Graciela, y ella parecía feliz cuando él viajaba, se ponía más ligera, más dueña de la casa todavía. A mí eso se me hacía muy raro, pero la vida de médico es así, intentaba convencerme, hasta que un día, Miguel regresó de un congreso en Monterrey, cansado, llegó, me dio un beso frío, de trámite, y se fue directo a bañar. Yo, en piloto automático, fui a deshacer su maleta, una costumbre tonta de esposa, y en medio de sus camisas de vestir, de sus calzones, en el fondo de la maleta, sentí algo helado, duro, metálico. Lo saqué. Era un dije, un colgante minúsculo, en forma de avioncito, idéntico a los de la pulsera de ella. Se me heló el corazón. Miré la maleta. ¿Por qué un dije de la pulsera de Graciela estaría en su maleta de viaje? Él dijo que ella no fue. Dijo que fue solo. Mi cabeza de doctora, mi cabeza lógica, empezó a buscar explicaciones. Se le habrá caído antes, se habrá llevado él algo de ella, pero no tenía sentido. En ese exacto instante, oí el tilín tilín de su pulsera viniendo del pasillo. Ella iba hacia el cuarto de él, y por primera vez en mi vida no sentí irritación con ese ruido. Sentí pavor. Me quedé ahí, parada en medio del cuarto, con ese dije frío en la palma de mi mano. El ruido de la regadera de Miguel era el único sonido, ahogando el tilín tilín de la pulsera de ella que se acercaba. La puerta del cuarto se abrió. Era Graciela. Estaba en bata, el cabello recogido en un chongo flojo. Me miró la maleta abierta en el suelo, y su mirada cambió. Fue rápido, una fracción de segundo. No era una mirada de suegra, era una mirada de rabia. ¿Algún problema, Clara? ¿Buscando algo? Su voz sonó afilada, diferente del tono dulce de siempre. Yo levanté la mano y le mostré el dije. Esto es tuyo, ¿no? Estaba en la maleta de Miguel. Yo esperaba que se sorprendiera, que se confundiera, tal vez que dijera, «¡Ay, mira! ¿Cómo fue a dar ahí?» Pero no. Graciela sonrió. Una sonrisa helada, corta. «Sí, es mío. Se le habrá caído en la maleta antes de irse. Le ayudé a empacar, ¿sabes? Vives tan ocupada con tus pacientitos, querida. Alguien tiene que cuidar a mi hijo». Habló con una calma que me desarmó. Ni siquiera tartamudeó. En ese momento,
Miguel salió del baño, secándose el cabello con la toalla, solo en boxers. Vio la escena, yo de pie, pálida, con el dije en la mano, su madre, en bata, en la puerta, la maleta abierta. Entendió al instante. Y su reacción no fue de culpa, fue de irritación. «Clara, ¿qué estás haciendo? ¿Revisando mis cosas? ¿Qué es eso que tienes en la mano?» Su voz era dura, la voz de médico jefe, acostumbrado a dar órdenes. «Es el dije de tu mamá. Estaba en tu maleta de viaje. Dijiste que fuiste solo a Monterrey». El silencio que se hizo en el cuarto fue pesado. Podía sentir mi corazón latiendo en la garganta. Yo no estaba acusando, estaba preguntando. Soy una persona lógica, quería una explicación lógica. En lugar de eso, Miguel se rió. Una risa corta, burlona. «Por Dios, Clara, ¿es en serio? ¿Me estás acusando de qué? ¿De llevarme a mi mamá a escondidas a un congreso de oncología? ¿Te volviste loca?» Se volteó hacia Graciela. «Mamá, por el amor de Dios, Clara está pensando que te llevé escondida en la maleta». Graciela negó con la cabeza, con un aire de tristeza, de lástima. «Déjala, mi hijito. Está cansada. Esa rutina del hospital, las guardias, le está afectando. ¿Verdad, querida? Andas muy nerviosa últimamente». Los miré, a él y a ella, los dos ahí, de pie en mi cuarto. Él en boxers, ella en bata, unidos, mirándome como si yo fuera una paciente descontrolada. «No estoy nerviosa», dije, intentando mantener la voz firme. «Solo se me hizo raro». «¿Mentiste?» «No mentí», casi gritó. «Mi mamá me llevó al aeropuerto. El dije, se le debe haber caído. O yo qué sé. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Vas a hacer una escena por un dije de 100 pesos? Llego de viaje, cansado, ¿y me recibes con este interrogatorio? Estás paranoica, Clara. Paranoica. Esa palabra. Fue la primera vez que la usó. Pero no sería la última. Me sentí como de 10 centímetros de altura. Me sentí ridícula. Mi mente lógica, mi mente de doctora, empezó a trabajar en mi contra. Tal vez tengan razón. Tal vez estoy exagerando. Es solo un dije. Tal vez estoy tan cansada que... Retrocedí. Bajé la mano. «Perdón. Olvídalo. Yo voy a ver a Leo». Salí del cuarto casi corriendo. Pasé junto a ella. Y lo olí. Ese olor. Su perfume. Gardenias. El mismo perfume que yo olía en la ropa de él cuando volvía de viaje. Pero ahora estaba mezclado. El perfume de ella y el olor de mi marido que acababa de salir de bañarse. Me paré en el pasillo y respiré profundo. Algo estaba muy mal. Mi lógica decía que era exageración. Pero mi instinto estaba gritando. A partir de ese día, la dinámica de la casa cambió. Ya no intentaban disimular. Habían ganado. Me habían hecho dudar de mí misma. Y ahora actuaban como si yo no existiera. La intimidad física entre los dos se volvió bizarra. Y yo, como doctora, que estudió anatomía, que entiende de psicología, yo lo veía y no podía creerlo. No eran toques de madre e hijo. Eran toques de otra cosa. Ella le acomodaba el cuello de la camisa lentamente, pasándole los dedos por el cuello. Él se sentaba en el sillón a ver la tele y ella se sentaba al lado y él recostaba la cabeza en su regazo. Y ella le hacía piojito, conmigo sentada en el otro sillón, fingiendo leer un expediente. Yo veía eso por encima del papel y se me revolvía el estómago. Si yo decía cualquier cosa, ya sabía la respuesta. «Qué horror, Clara. Qué mente tan sucia. Es mi madre. Estás enferma de celos». Ella empezó a entrar a nuestro cuarto sin tocar. Yo me estaba cambiando, y ella simplemente abría la puerta. «Ay, perdona, querida. Vine solo a traerle esta camisa a Miguel». Y dejaba la camisa en la cama. Mi cama. La situación más absurda. Nunca la voy a olvidar. Era un domingo. Yo había tenido guardia de 24 horas el sábado. Llegué a casa exhausta, muerta. Miguel y Leo estaban en la alberca. Graciela, no. Me di un baño y caí rendida en la cama. Me apagué. Desperté horas después, medio atontada, con el sol ya metiéndose. Y sentí un peso en la cama. Abrí los ojos despacio. No era Miguel, era Graciela. Estaba acostada, en mi cama, a mi lado, de espaldas a mí, durmiendo. Se había acostado en mi lado de la cama, en mi almohada. Di un brinco. Grité, «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella despertó asustada, pero su susto duró un segundo. Luego recompuso su máscara de ofendida. «¡Clara! ¡Qué susto! Solo vine a descansar un poco».
Miguel y Leo están haciendo tanto ruido allá abajo con la carne asada. Y tú estabas durmiendo tan pesado. No quise despertarte. Solo me recosté aquí un poquito. ¿En mi cuarto? ¿En mi cama? ¿Mientras yo dormía? Salte de aquí, Graciela. Ahora. Mi voz salió temblorosa, pero llena de una rabia que no sabía que tenía. Ella se levantó, acomodándose la bata. ¡Ay! ¡Cuánta grosería! No hice nada malo. Te estás volviendo una persona muy amargada, Clara. Y salió, y oí el tilín tilín de su pulsera alejándose por el pasillo. Me senté en la orilla de la cama y empecé a temblar. Temblar de rabia, de asco, de confusión. Estaba siendo invadida. Ella no solo estaba en mi casa, estaba en mi cama, en mi matrimonio. Miguel subió minutos después, alertado por ella, claro. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Bajó llorando. ¿Le gritaste solo porque se recostó a descansar? ¿Cuál es tu problema, Clara? ¿Cuál es mi problema? Lo miré. El hombre con el que me casé, el padre de mi hijo, el médico brillante, y no lo reconocí. Tu problema es que estás loca. ¿Ya se sintieron así? ¿Ya sintieron que se estaban volviendo locas? Cuando todo mundo a tu alrededor, especialmente la gente que más amas, te trata como si tú fueras el problema, como si tu reacción a un absurdo fuera más absurda que el absurdo mismo. Cuéntenme aquí en los comentarios. Necesito saberlo. Me sentí tan sola en esa época, tan perdida. Yo, la doctora Clara, la mujer racional, estaba dudando de mi propia mente. Loca. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza por días. Iba al hospital, atendía a mis pacientitos, le sonreía a las mamás, recetaba tratamientos, todo en piloto automático. Y la palabra volvía, loca. La doctora Clara, la jefa de pediatría, loca. Miguel había sido muy inteligente. Usó la palabra exacta para desarmarme. Si yo reaccionaba, estaba comprobando su punto. Si gritaba, era la loca. Si lloraba, era la descontrolada. Si me quedaba en silencio, estaba tramando algo. No había salida. Entonces, cambié de táctica. Dejé de confrontar. Dejé de preguntar. Dejé de esperar que confesaran o que cambiaran. Me volví una observadora. Decidí usar mi mente analítica, la misma que uso para cerrar un diagnóstico difícil, para entender qué estaba pasando en mi casa. Iba a tratar mi matrimonio como un caso clínico. Iba a recolectar los síntomas. El primer síntoma era el patrón de viajes de Miguel. Los oncólogos tienen muchos congresos, sí, pero los de él parecían aleatorios, muchas veces de última hora. Y lo más extraño, Graciela siempre se ponía agitada, casi feliz, los días anteriores. Ella le ayudaba a hacer la maleta, y yo lo veía. Los veía a los dos, en el cuarto de él, riendo, doblando la ropa, como si fueran una pareja preparándose para una aventura. Yo me quedaba en la puerta de mi propio cuarto, viendo aquello, y sentía un nudo en el estómago. Decidí revisar. Yo también soy doctora. Tengo acceso a los calendarios de eventos, a los registros de los consejos médicos. Sé cuáles son los grandes simposios. Una noche que estaba de guardia, en el silencio del hospital, abrí la laptop. Revisé las fechas de los últimos 3 congresos a los que Miguel dijo haber ido. Uno en Cancún, uno en Guadalajara y el de Monterrey, donde encontré el dije. El de Monterrey existió. Ok, el de Guadalajara también, pero el de Cancún, no en esa fecha. El congreso que él mencionó había sido 2 meses antes. En la fecha en que él dijo que estaba en Cancún, no había absolutamente ningún evento de oncología en la ciudad. El suelo se abrió. Era la prueba fría, lógica. Mintió. No estaba en un congreso. ¿Dónde estuvo por 4 días? Esperé a que llegara a casa al día siguiente. Estaba tranquila, helada. No iba a hacer una escena. Iba a presentar los hechos. Él estaba en la cocina, tomando un café, y Graciela, claro, estaba a su lado, cortando una rebanada de pastel. Miguel, ¿podemos hablar un minuto? A solas. Graciela me fulminó con la mirada. ¿Qué pasa ahora, Clara? ¿No puedes hablar frente a mí? Yo no tengo secretos con mi hijo. Miguel suspiró, con un cansancio fingido. Habla, Clara. ¿Qué fue? Respiré profundo. Vi el calendario de eventos, el Congreso de Cancún, el mes pasado. No sucedió en la fecha que fuiste. ¿Dónde estabas? Miguel paró con la taza a medio camino. Me miró, pero no fue una mirada de culpa. Fue una mirada de furia. Una furia que nunca le había visto. ¿Me estás espiando, Clara? ¿Estás revisando mi agenda profesional? No te estoy espiando.
Solo se me hizo raro y verifiqué. Mentiste. Golpeó la taza contra la mesa con tanta fuerza que el café se derramó. No te lo permito. Estás pasando todos los límites. No era un congreso, era una junta de laboratorio, una reunión privada. No te debo explicaciones de mi agenda punto por punto. ¿Estás loca? Otra vez esa paranoia. Y entonces entró Graciela. No vino como suegra, vino como una leona. Lo que tienes es envidia, envidia de mi hijo. No soportas su éxito. ¿Tú quién te crees? Una pediatra de consultorio. Él es un oncólogo de punta. Él salva vidas. Y tú te la pasas buscando pelos en la sopa, intentando destruir su carrera con tu desconfianza enfermiza. Eres una mujer amargada, Clara. Le tienes envidia. Envidia. Eso me golpeó como un puñetazo. ¿Envidia? Yo nunca sentí envidia de Miguel. Siempre sentí orgullo. Pero su acusación fue tan vehemente, tan llena de odio, que por un segundo vacilé. ¿Será? ¿Será que mi cansancio, mi frustración, era envidia disfrazada? Ellos ganaron de nuevo. Salí de la cocina sin decir nada más. Tenía la prueba de la mentira, y en menos de un minuto me transformaron en la villana, en la esposa envidiosa y controladora. El abismo entre nosotros creció. Miguel empezó a dormir en el cuarto de huéspedes. ¿El pretexto? No puedo dormir contigo. Te mueves toda la noche. Te levantas. Estás tensa. Yo tengo que operar mañana. Necesito paz. Paz. La misma palabra que usaba Graciela. Fui desterrada de mi propio cuarto. Mi cama matrimonial ahora era solo mía, y el silencio de la casa era ensordecedor. Lo peor fue cuando nuestro hijo, Leo, empezó a darse cuenta. Los adolescentes son listos. Ya no veía a su papá y a su mamá juntos. Solo veía a su mamá y a su abuela en esquinas opuestas de la casa, y al papá transitando entre ellas, pero siempre defendiendo a la abuela. Un día, entró a mi consultorio en casa. Yo estaba revisando unos exámenes. Mamá... Su voz estaba diferente. ¿Por qué le caes mal a mi abuela Graciela? Me helé. ¿Por qué dices eso, mi amor? No sé. Se la vive diciéndole a mi papá que estás nerviosa. Y mi papá siempre está de acuerdo con ella. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué se están peleando tanto? ¿Qué hice yo? Mi propio hijo. Lo estaban logrando. Me estaban pintando como la bruja. ¿Qué le iba a decir? ¿Sabes qué, hijo? Creo que tu papá y tu abuela tienen algo. No podía. Era demasiado monstruoso. Solo lo abracé. No es nada, mi amor. Es solo cansancio. Cosas de adultos. Nos queremos. Todo va a estar bien. Pero mentí. Y él lo supo. Estaba aislada, emocional, físicamente. Era una paria en mi casa. Y fue en ese aislamiento que tomé la siguiente decisión. Si mi mente me estaba traicionando, si mis emociones eran locura, iba a seguir el rastro del dinero. El dinero no miente. El dinero es lógico. Tenía acceso a nuestra cuenta en común, aunque Miguel tenía sus tarjetas privadas de su clínica, pero la tarjeta que usaba para los viajes era la nuestra. Esperé a que se fuera al hospital y abrí la aplicación del banco. Saqué los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Los viajes, Cancún, Guadalajara, Monterrey, y lo vi. Vi los gastos, hoteles caros, sí, restaurantes caros, sí. Pero en medio vi nombres de tiendas, una joyería en Monterrey, una boutique de lujo en Cancún y una tienda de lencería, una tienda muy cara, en Guadalajara, el mismo día que se suponía que estaba en un simposio. Miré esos nombres, lencería, joyas, y por primera vez en meses sentí alivio, un alivio enfermo, terrible, porque eso tenía sentido. Mi cabeza lógica por fin encontró una respuesta que no era monstruosa. No estaba con su madre. Esa era mi cabeza loca. Era Graciela provocándome. No. Miguel tenía otra, una amante, una mujer que viajaba con él, una mujer a la que le compraba joyas y lencería. ¿Y Graciela? Graciela lo sabía. Graciela era cómplice. Encubría a su hijo. Por eso me odiaba. Por eso me llamaba loca. Estaba protegiendo su secreto. ¿Era horrible? Sí. ¿Era el fin de mi matrimonio? Probablemente. Pero era normal. Era una traición normal. Era algo que yo podía entender y procesar. No era la otra cosa. No era lo impensable. Me aferré a esa verdad con toda mi fuerza. Era mi tabla de salvación de la locura. Ok, entonces es eso. Tiene una amante. Ahora solo necesito descubrir quién es. Cerré la laptop.
La doctora Clara estaba de vuelta en el caso. ¿Ya pasaron por eso? ¿Ya sintieron ese alivio extraño al descubrir una verdad, aunque sea una verdad horrible, solo porque por fin tiene más sentido que la confusión que estaban viviendo? Cuéntenme aquí, en los comentarios. Es una sensación solitaria, ¿no? Encontrar alivio en la desgracia. Me sentí más tranquila los días siguientes. Es impresionante cómo nuestra cabeza prefiere una tragedia conocida a un horror inimaginable. Una infidelidad común, por más dolorosa que fuera, era un diagnóstico que estaba en los libros. Yo sabía el protocolo, sabía qué hacer. Lo que no sabía era que estaba tratando el síntoma equivocado. Tenía el diagnóstico completamente equivocado. Pasé a observar a Miguel ya no como un marido distante, sino como un hombre que escondía una doble vida. Y pasé a observar a Graciela como su cómplice. La madre que amaba a su hijo, de forma tan ciega, que era capaz de solapar una porquería de esas, ayudándome a sentirme loca para proteger su secreto. Eso tenía sentido. Explicaba su odio hacia mí, la forma en que me quitaba autoridad. Quería verme fuera de escena para que su hijito pudiera vivir la vida que él quería, tal vez con esa otra mujer. Mi siguiente etapa, como investigadora de mi propio desastre, era el celular. En la vida de un médico, el celular es una extensión del cuerpo. Es el hospital llamándote, son los pacientes, las emergencias. Pero Miguel, él tenía un cuidado con ese aparato que iba más allá de lo profesional. Nunca lo soltaba. Iba al baño con el celular. Dormía con él al lado, en el buró del cuarto de huéspedes. Necesitaba una oportunidad. Y llegó un martes. Él acababa de salir de una guardia de 12 horas. Llegó a casa exhausto, se bañó y se fue al cuarto de huéspedes. Esperé. Sabía que iba a caer rendido de cansancio. 2 horas después, fui para allá. La puerta estaba entreabierta. Lo vi, acostado, roncando bajo, y el celular estaba en el buró, cargándose. Sentí mi corazón dispararse. Me sentí una criminal. Yo, la doctora Clara, una mujer ética, estaba a punto de invadir la privacidad de mi marido, pero lo necesitaba. Entré al cuarto de puntitas. El olor del cuarto era el olor de él, mezclado con el olor de Graciela, que arreglaba ese cuarto. Agarré el aparato. La luz se encendió. Y claro, tenía contraseña. Intenté lo obvio. Su fecha de nacimiento. Incorrecto. La fecha de Leo. Incorrecto. Nuestra fecha de aniversario. Incorrecto. Intenté su número de cédula profesional. Incorrecto. Estaba sudando frío. Solo me quedaba un intento antes de que el aparato se bloqueara. Me paré y pensé, ¿qué era lo más importante en la vida de Miguel? ¿Lo que más protegía? ¿Lo que más amaba? Tecleé la fecha de nacimiento de Graciela. El celular se desbloqueó. Un aire helado me subió por la espalda. Me quedé viendo la pantalla abierta. No sabía si sentir asco, rabia o miedo. La contraseña de su celular era la fecha de nacimiento de su madre. No de su hijo, no del matrimonio, de su madre. Fui directo a los mensajes. WhatsApp. Revisé la lista. Nada. Solo grupos de médicos, colegas del hospital, pacientes, el grupo de la familia conmigo y con Leo. Ninguna María, ningún amor, ningún contacto femenino sospechoso. Fui a los contactos guardados. Revisé. Nada. Estaba limpio. Demasiado limpio. Fui a la galería de fotos. Miles de fotos. Fotos de Leo jugando fútbol. Fotos de cirugías, de estudios, cosas del hospital. Fotos de viajes, de él en congresos. Fotos de él con Leo. Y muchas fotos de él con Graciela. Los dos cenando. Los dos riendo en la alberca. Él besándole la mejilla. Pero ninguna foto de otra mujer. Esa calma que sentí por haber descubierto a la amante comenzó a evaporarse. Mi alivio se estaba yendo. No tenía sentido. ¿Dónde estaba la amante? ¿La mujer de la lencería y las joyas? Un hombre como Miguel, un oncólogo respetado, no iba a ser tan descuidado como para usar la tarjeta de la cuenta en común y tan cuidadoso como para borrar cada miserable rastro en el celular. Las cuentas no cuadraban. Devolví el celular al buró exactamente como estaba y salí del cuarto. Y cuando cerré la puerta me topé con ella, con Graciela. Estaba parada en el pasillo, de brazos cruzados, con esa bata de seda suya. Y el tilín de la pulsera parecía una alarma. ¿Se te perdió algo en el cuarto de mi hijo, Clara? Su voz era baja, venenosa. Ella sabía que yo había entrado ahí. Yo solo fui a ver si estaba bien.
Estaba muy cansado. Ella sonrió. Esa misma sonrisa helada del día del dije. Ajá, no engañas a nadie, querida. Estás desesperada. Sabes que estás perdiendo, ¿verdad? ¿Perdiendo qué, Graciela? Todo, dijo. Y pasó junto a mí, y olí el perfume de gardenias. Me quedé parada. ¿Sabes que estás perdiendo? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Se refería a la amante? ¿O fui a mi estudio y me encerré? Mi teoría de la amante estaba haciendo agua. Si no era una amante, ¿qué era? Pensé en las joyas, en la lencería. ¿Dónde estaban? Yo nunca vi nada nuevo conmigo. ¿Y si los regalos no eran para una mujer fuera de casa? ¿Y si los regalos eran para la mujer que estaba dentro de casa? Sacudí la cabeza. No, no, eso es una locura. Es mi mente paranoica de nuevo. Es lo que ellos quieren que piense. ¿Una suegra usando la lencería que le dio su hijo? Es enfermo, es imposible. Pero, ¿y la joyería? El dije del avioncito que encontré en la maleta. Me acordé del estado de cuenta. La joyería en Monterrey. ¿Será que él le compró más dijes a ella? ¿Será que el viaje a Monterrey no fue solo él? Empecé a atar cabos. El dije en la maleta. La contraseña del celular siendo el cumpleaños de ella. Las fotos de los dos. La forma en que me enfrentó ahora en el pasillo. Sabes que estás perdiendo. No habló como una cómplice. Habló como la rival. Dios mío, la rival era ella. Mi teoría original, la teoría loca. Era la única que encajaba con todos los hechos. El perfume de gardenias en él, los cuchicheos, la defensa ciega, la invasión de mi cuarto, el odio de ella hacia mí, los viajes, los regalos. Es algo que siempre oímos por aquí, ¿no? Aquí en el canal mismo, en otras historias. Sobre cómo estos hombres, estos manipuladores, nos hacen dudar de nuestra propia cordura. Distorsionan la realidad de tal forma que empezamos a creer que lo absurdo es normal y que nuestra reacción lógica es la que es una locura. Si ya pasaste por eso, si ya te sentiste así, perdida en tu propia casa, dale un vistazo a otros videos aquí. Vas a ver que no estamos solas en esto. Respiré profundo. Yo no estaba loca. Era una doctora siendo confrontada con una patología que nunca estudié. Una enfermedad moral, una perversión que estaba ahí cenando en mi mesa. No sentí alivio esta vez. Sentí un frío en la boca del estómago, un pavor profundo. Pero ahora, el pavor venía con algo nuevo, determinación. Yo no era la esposa engañada. Yo era... Ni siquiera sé el nombre de lo que yo era. Y mi hijo, Leo, ¿qué era él? Nieto y hijastro. Se me revolvió el estómago. Necesitaba pruebas. Ya no podía confrontar con yo creo o yo sentí. Necesitaba el flagrante. Necesitaba ver. Necesitaba algo que ni el doctor Miguel, con toda su labia, ni Graciela, con toda su maldad, pudieran negar. Y yo sabía cómo hacerlo. Mi rutina de doctora sería mi mejor arma. Tenía una guardia de 24 horas el viernes siguiente. Empezaba a las 7 de la noche del viernes y terminaba a las 7 de la noche del sábado. Ellos lo sabían. Leo se iba a quedar a dormir en casa de un compañero de la escuela, un trabajo en equipo. Viernes en la noche. Yo, fuera. Leo, fuera. La casa sería solo de ellos dos. La oportunidad perfecta para ellos. Y la oportunidad perfecta para mí. Iba a ir al hospital. Iba a checar tarjeta. Pero no me iba a quedar. Llegó el viernes, el día más largo de mi vida. Cada consulta en el hospital, cada niño que revisé, parecía estar en cámara lenta. Mi estómago era una bola de hielo. Estaba actuando por pura adrenalina. A las 6 de la tarde pasé a casa a recoger mi maleta de la guardia. Leo ya se había ido a casa de su amigo. Miguel y Graciela estaban en el comedor. Estaban cenando, juntos, como una pareja. Una escena tan doméstica, tan normal, que me hizo dudar de mí misma por última vez. Graciela había hecho el estofado favorito de él. Clara, querida, ¿no quieres cenar un poquito antes de irte? Necesitas comer bien. Esa guardia de 24 horas te acaba. Su voz era pura miel. La miré. La suegra, preocupada. Miguel ni siquiera levantó la mirada del plato. Sí, amor, come algo. Buena guardia. Intenta descansar. Intenta descansar. Solo negué con la cabeza. No puedo. Voy tarde. Buen fin de semana. La mirada que Graciela me dio cuando estaba saliendo, nunca la voy a olvidar. Tenía un brillo de victoria. Creía que lo había logrado.
Estaba ahí, cenando con su hijo, en mi mesa, mientras yo, la esposa, me iba a trabajar toda la noche. Tenía la casa solo para ella, para ellos. Salí, manejé hasta el hospital. Tenía que hacer todo bien. Entré por el área de pediatría, saludé al equipo. Pasé a mi consultorio, dejé mi bolsa. Fui hasta el checador y registré mi entrada. 7:05 de la noche. Oficialmente, la doctora Clara estaba trabajando. Esperé media hora, lo suficiente para que el cambio de turno terminara y la rutina de la noche empezara. Entonces, busqué a Bere. Bere es la jefa de enfermeras de pediatría, una mujer que trabaja conmigo desde hace 10 años. Una amiga. Bere, le dije, poniéndome la mano en la cabeza, traigo una migraña que me está matando. Empezó ahorita. No voy a aguantar 24 horas así. Voy a la casa por un medicamento más fuerte y a intentar recostarme 1 hora. ¿Me cubres? Regreso en cuanto me sienta mejor, máximo en 2 horas. Bere me miró con esa preocupación genuina. Claro, doctora. Por Dios, vaya. Está pálida. Yo aquí le aguanto. Cualquier emergencia le llamo al médico de guardia. Le di las gracias y salí. Salí rápido, por la puerta de atrás, para que no me vieran mucho. Me subí a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. No tenía migraña. Tenía miedo. Un miedo físico que me daba náuseas. El camino de regreso a casa fue borroso. 20 minutos. Estacioné el coche a 3 cuadras de distancia, en una calle oscura, para que él no viera el coche en la cochera. El fraccionamiento estaba bardeado. Fui a pie hasta la entrada de peatones de atrás, la que usan los empleados. Tenía mi huella registrada. La puerta se abrió. Caminé por las sombras, por los jardines de las casas, mi propia casa. No entré por la puerta principal. Fui por el lateral, por la puerta de la cocina, que yo sabía que Miguel nunca cerraba con llave. Giré la perilla. Abierta. Entré. La casa estaba en silencio absoluto. La cocina, limpia. Los trastes de su cena estaban lavados y guardados. La organización de Graciela. La sala, oscura. La única luz venía del piso de arriba. Una luz tenue que venía del pasillo. Me quité los zapatos ahí mismo, en la cocina. Subí las escaleras descalza. Cada escalón era una tortura. Mi corazón parecía que se iba a salir por la boca. Llegué al pasillo. El cuarto de huéspedes, donde Miguel supuestamente dormía, estaba con la puerta abierta. Oscuro, vacío. El cuarto de Leo, cerrado. Mi antiguo estudio, oscuro. Y entonces, nuestro cuarto, la recámara principal. Mi cuarto, la puerta estaba cerrada, y la luz estaba encendida por debajo de ella. Me paré ahí. Solo tenía que darme la vuelta e irme. Podía regresar al hospital, terminar mi guardia, y al día siguiente contratar un abogado y pedir el divorcio por la lencería y las joyas. No necesitaba verlo, no necesitaba la prueba visual, pero la necesitaba. La doctora en mí la necesitaba. La mujer traicionada la necesitaba. Necesitaba acabar con la duda que ellos plantaron en mí. Necesitaba saber que yo no estaba loca. Me acerqué a la puerta y oí, primero, la voz de él. Sí, eso, así. No era una voz de conversación. Y entonces oí el sonido, ese sonido, el tilín tilín de la pulsera. Pero no era un tintineo de quien camina por el pasillo. Era un sonido rítmico, metálico, ahogado por el ruido de los cuerpos. No pensé, no respiré. Solo giré la perilla y empujé la puerta con toda mi fuerza. Estaban ahí, en mi cama, en la cama donde dormí con él por 18 años, en la cama donde amamanté a mi hijo. Él estaba sobre ella, y ella estaba usando un camisón de seda negro, la lencería del estado de cuenta, la lencería que yo creí que era para una amante. El shock, el tiempo se detuvo, los dos se congelaron. Miguel me miró por encima del hombro, sus ojos. No había culpa, no había vergüenza, había sorpresa y rabia, la misma rabia del día que le pregunté por el Congreso, la rabia de haber sido descubierto. Pero Graciela fue su reacción la que me rompió. No intentó taparse, no gritó, me miró, ahí, acostada en mi cama, con su hijo sobre ella, y sonrió, la misma sonrisa de superioridad, la misma sonrisa que me dio cuando le enseñé el dije. Lo había conseguido. Y quería que yo lo viera. Quería que yo supiera que ella había ganado, que ella era la mujer de su vida. «Lárgate de aquí», gritó Miguel. Se quitó de encima de ella, buscando la sábana para taparse, en un gesto inútil. «Lárgate, loca.
¿Qué haces en la casa? ¿No estabas de guardia? Me estaba gritando a mí. Lo descubrieron en el acto, con su propia madre, en mi cama, y me estaba gritando a mí. Yo no podía hablar, no podía moverme, solo miraba la escena, mi mente lógica intentando procesar, la pediatra, la esposa, la madre, intentando entender qué estaba viendo. Graciela se sentó en la cama, el camisón negro pegado al cuerpo. Deja de gritarle, mijito, déjala que mire. ¿No quería tanto una prueba? ¿No estaba tan desconfiada? Pues mira, Clara, mira bien, mira lo que es un hombre de verdad, y mira lo que es una mujer de verdad, una mujer de verdad. Me lo dijo a mí. No sentí tristeza, no sentí rabia, sentí asco, un asco profundo, físico. Se me revolvió el estómago. Di un paso hacia atrás, choqué con la pared del pasillo. Miré hacia el buró, mi lado de la cama, donde estaban mis libros, mi vaso de agua. Ahí estaba, la pulsera de dijes. Se la había quitado para no lastimar. Al lado de la pulsera, un portarretratos, una foto mía y de Miguel, en nuestra boda. Graciela vio hacia dónde estaba mirando, agarró el portarretratos, miró mi foto, y con una calma espantosa, acostó el portarretratos con la foto boca abajo. Ese gesto, fue lo que me hizo despertar. No dije una palabra, no lloré, no grité, me di la vuelta y empecé a caminar. ¿A dónde vas? ¡Clara! ¡Regresa!, gritó Miguel desesperado. Bajé las escaleras corriendo, agarré mis zapatos en la cocina, abrí la puerta y salí a la noche. Corrí las 3 cuadras hasta mi coche, descalza, porque no podía parar a ponerme los zapatos. Entré al coche, cerré los seguros y fue solo entonces que grité. Un grito que vino del fondo de mi alma. Un grito de horror. No estaba loca, era todo verdad. Y era 1000 veces peor que mi peor paranoia. No sé a dónde manejé, solo manejé. Lloraba y gritaba dentro del coche, golpeando el volante. La imagen de él, la imagen de ella, el camisón negro, su sonrisa, el tilín de la pulsera en el buró, el portarretratos boca abajo. Las escenas venían en flashes, cegándome. Paré el coche en un acotamiento cualquiera, en una calle oscura y desierta. Vomité, ahí mismo, en la puerta del coche. Estaba expulsando el veneno, 18 años de veneno. Me quedé ahí, temblando, por no sé cuánto tiempo. Mi celular empezó a sonar. Era el hospital. Era Bere. Miré la pantalla. «Doctora, ¿está todo bien? ¿Pasó algo?» Su voz me trajo de vuelta. La realidad. El hospital. Mi guardia. «Bere, yo tuve un imprevisto terrible. No voy a poder regresar». Mi voz era un hilo. «Dios mío, doctora, ¿qué fue? ¿Tuvo un accidente?» No. Peor. Bere, por el amor de Dios, aguántame. Te pago esta guardia. Te cubro una semana. Pero no puedo volver. No estoy en condiciones». Hubo un silencio. Bere me conocía. Sabía que yo nunca, jamás, abandonaría una guardia. «Está bien, Clara. Cálmate. Yo resuelvo. Cuídate». Colgué. No podía regresar a casa. Era la casa de ellos. No tenía a dónde ir. No quería llamarle a ninguna amiga a mitad de la noche con esa historia increíble. Pensarían que estaba teniendo un brote psicótico. Y, honestamente, no estaba lejos de eso. Hice lo único que podía. Manejé al único lugar que todavía era mío, mi consultorio. No el del hospital, sino el mío particular, que estaba en un edificio de oficinas. Entré al estacionamiento, subí por el elevador de servicio. Abrí la puerta. El olor a limpio y a papel de consultorio me calmaron. Era mi territorio, donde yo era la doctora Clara, donde yo tenía el control. Me encerré ahí. Me acosté en el diván estampado de animalitos que usaba para revisar a los niños y me quedé mirando el techo. No dormí. Pasé las siguientes 12 horas en estado de shock. Dormida. Mi mente, entrenada para resolver problemas, repasaba los hechos. La contraseña del celular, el dije, el perfume de gardenias, la lencería, la forma en que me quitaba autoridad con Leo, la forma en que se acostó en mi cama, el portarretratos. Era un rompecabezas, y la imagen final, asquerosa, era la última pieza. Pensé en mi hijo, Leo. Dios mío, Leo, ¿cómo iba a proteger a mi hijo de esto? ¿Cómo le iba a explicar a un niño de 15 años que su papá y su abuela... No iba a hacerlo. No podía. Él nunca lo sabría. Iba a tener que inventar una historia, una infidelidad común,
la misma que yo intenté convencerme que era. Iba a tener que mentir para proteger la cordura de mi hijo. Amaneció. Sábado. Todavía traía la ropa del hospital. Me miré en el espejo del baño del consultorio. Estaba destruida. Ojeras profundas, la cara hinchada de llorar. Me lavé la cara unas 20 veces. Tenía que ir a casa. Tenía que sacar a esos dos de ahí. Esperé hasta las 7 de la noche, la hora en que mi guardia terminaba. Necesitaba que Leo llegara a casa primero. El plan era que su papá lo recogiera en casa de su amigo el sábado en la noche. Yo no podía llegar y que Leo no estuviera. Lo necesitaba como mi testigo, aunque él no supiera nada. Llegué a casa a las 7:15 de la noche. El coche de Miguel estaba en la cochera. Respiré profundo. La doctora Clara estaba al mando ahora, sin llanto, sin gritos, quirúrgica. Abrí la puerta principal. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero era un silencio tenso. Leo estaba en su cuarto, con audífonos, jugando. Gracias a Dios, Miguel estaba en la sala, sentado en el sillón, esperándome. No traía la ropa de ayer. Estaba bañado, con una camisa polo, pantalones de mezclilla. Parecía un padre de familia normal, esperando a que su esposa llegara del trabajo. Si yo no lo hubiera visto, jamás lo creería. Se levantó cuando entré. Su expresión no era de vergüenza, era de cautela, como un doctor que va a dar una noticia difícil. Clara, tenemos que hablar. Me quedé parada en la puerta. No me quité los zapatos. No solté mi bolsa. No tenemos que hablar, Miguel. Solo vine a darte un recado. Quiero que tú y ella se larguen de mi casa. Ahora. Su calma desapareció. Parecía impactado. ¿Cómo que qué? ¿Largarnos? Clara, no estás entendiendo. Estás nerviosa. Lo que viste ayer no es lo que estás pensando. Casi me reí. Casi me carcajeé en su cara. ¿No es lo que estoy pensando? Miguel, soy doctora. Sé perfectamente lo que vi. Vi anatomía. Vi el acto. Lo único que no entiendo es la patología. Pero eso es entre ustedes y un psiquiatra. Solo los quiero fuera de aquí. No hables así, bajó la voz, intentando ser conciliador. Mi mamá, Graciela, es una mujer muy sola. Desde que mi papá murió, dedicó su vida a mí. Es un amor diferente, Clara. Es una conexión que tú, con esa frialdad tuya, con esa vida de hospital, tú nunca entendiste. Me estaba echando la culpa a mí. Mi frialdad, mi trabajo, mi dedicación a salvar niños era el motivo para que él estuviera en la cama con su madre. Nunca tuviste tiempo para mí, alzó la voz. Siempre estabas cansada, siempre tenías un paciente, una guardia. Graciela, ella me escucha, ella me cuida, ella me entiende, ella te cuida, repetí, con la voz helada. ¿Te cuida con la lencería que compraste en Guadalajara? ¿Con las joyas que compraste en Monterrey? Retrocedió. No esperaba que yo supiera eso. Tú revisaste mis cosas. Miguel, cállate, dije. Y vi el shock en su cara. Nunca, en 18 años, le había dicho que se callara. No voy a discutir los detalles asquerosos de tu relación con esa mujer. Solo los quiero a los dos fuera. Leo se queda conmigo. La casa es mía. Estaba a mi nombre antes de casarnos. Tienes 1 hora para agarrar tus cosas y las de ella y desaparecer de aquí. No puedes hacer eso. Una voz vino de lo alto de la escalera. Graciela. Estaba ahí, oyendo todo. Y bajaba las escaleras. Y lo oí. El tilín tilín de la pulsera. Traía la pulsera. La misma pulsera que estaba en el buró la noche anterior. Se la había vuelto a poner. Como una armadura. No puedes correr a mi hijo de su casa. Esta casa es de él también. Eres una malagradecida. Mamá, cálmate, dijo Miguel. Nada de calma, Miguel. Esta mujercita está destruyendo a nuestra familia. ¿Vas a dejar que haga esto, después de todo lo que hemos pasado? Eres una loca, Clara. Una rompehogares. Rompehogares. Yo era la rompehogares. Los miré a los dos. El oncólogo respetado. La madre dedicada. Ahí, parados en mi sala, acusándome, invirtiendo todo. Ellos eran la víctima. Yo era la agresora. Me sentí en un universo paralelo, pero no iba a caer. Graciela, si ustedes dos no salen por esa puerta en 1 hora, voy a ir al cuarto de Leo, voy a encerrarme con él y voy a llamar a la policía. Y le voy a contar al Ministerio Público exactamente lo que vi. Voy a pedir una orden de restricción contra ustedes dos por... Ni siquiera sabía el nombre del delito.
por poner a mi hijo en riesgo. Y le voy a hablar al Consejo de Ética Médica, Miguel. Les voy a contar. La mención al Consejo de Ética fue lo que le pegó. Su cédula profesional, su reputación. El doctor Miguel se puso pálido, miró a su madre. El juego había cambiado. ¿Ya les pasó? Que intentaran voltear la historia de una forma tan absurda que tú, la víctima, te vuelves la culpable. Cuéntenme aquí en los comentarios. ¿Cómo salieron de esa? Porque en ese momento me di cuenta de que mi única arma no era la verdad, era el escándalo. La mención al Consejo de Ética Médica y a la policía hizo que Miguel se helara. Él, el doctor Miguel, el oncólogo impecable, vio su reputación de 18 años a punto de implosionar. Miró a Graciela y por primera vez no vi complicidad en su mirada. Vi miedo. Sabía que yo estaba hablando en serio. Ya no era la esposa cansada y llorosa. Era una doctora tomando una decisión de emergencia. Estaba amputando el miembro enfermo. No lo harías, Clara. Intentó jugar un farol. Pruébame, respondí, con la voz tan quieta que me asustó a mí misma. Graciela todavía intentó. Vámonos, Miguel. No tiene pruebas. Estaba nerviosa, vio cosas. Yo vi, Graciela, dije, mirándola profundo a los ojos. Vi el camisón negro que él te dio. Vi la pulsera en el buró. Y los oí. Se acabó. Fuera. Esa fue la hora más larga de mi vida. Me quedé sentada en el sillón de la sala. No subí. No quería pisar el piso de arriba. No quería ver mi recámara. Solo me quedé ahí, oyendo los sonidos. Los sonidos de ellos haciendo las maletas a las carreras. Cajones azotándose. El cierre de una maleta cerrándose con fuerza. Y, por encima de todo, el tilín de su pulsera, yendo de un lado para otro. Un tintineo frenético, rabioso. 45 minutos después, bajaron. Él, con 2 maletas. Ella, con 3. Al final, ella vivía ahí. Miguel se paró frente a mí. No podía mirarme a los ojos. Miró un punto arriba de mi cabeza y dijo, Leo está en su cuarto. Vas a destruir a tu hijo por un ataque de rabia. Felicidades, doctora Clara. Lo lograste. Destruir a mi hijo. Todavía estaba intentando culparme. Graciela, sin embargo, no tenía miedo. Tenía odio. Se paró, a centímetros de mí. Podía sentir su perfume de gardenias sofocándome. Te vas a arrepentir de esto hasta el último día de tu vida. Vas a pagar muy caro por esta humillación. Fuera de mi casa, fue todo lo que dije. Se fueron. Cerré la puerta. Giré la llave. Recargué la frente en la madera fría de la puerta. La casa quedó en silencio. Un silencio que no oía en años, sin el tintineo de la pulsera, sin los cuchicheos, sin su presencia. Pero la casa no se sentía limpia. Se sentía contaminada. El aire estaba pesado. Su olor parecía impregnado en las paredes. Y entonces, lo peor. Leo. Oí el sonido del videojuego viniendo de su cuarto. No había oído nada. Subí las escaleras sintiéndome una criminal yendo a su propia ejecución. Tenía que contarle, pero no podía contarle la verdad. La verdad era radioactiva. La verdad destruiría a mi hijo. Toqué en la puerta. «Hijo, ¿puedo pasar?» Se quitó los audífonos. «Hola, ma. Híjole, qué cara. ¿Cansada de la guardia? Oye, mi papá y mi abue se fueron con un montón de maletas. ¿A dónde fueron? ¿Se van a ir de viaje otra vez?» Me senté en la orilla de su cama. Mi corazón estaba en pedazos. Tendría que mentir. Tendría que crear la historia que yo misma intenté creerme. «Hijo, tu papá y yo nos vamos a separar». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Cómo que separar? ¿Así de la nada? ¿Es por la pelea esa del Congreso? Mamá, ¿qué hiciste?» ¿Qué hice yo? Su primera reacción. La semilla que Miguel y Graciela plantaron. «No, mi amor, no es de la nada. Y no fui yo. Tu papá, él tiene a otra persona, hijo». Leo se puso pálido. Un niño de 15 años. Otra persona. O sea, ¿una amante? Asentí, tragándome el llanto. Sí, y lo peor, mi amor, es que tu abuela Graciela lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Ella encubrió a tu papá. Me ayudó a parecer loca para que yo no descubriera. Y yo ya no puedo vivir con ellos dos aquí. No puedo vivir con esta mentira. Ver la confusión y el dolor en la cara de mi hijo fue la segunda peor cosa de esa noche. Lloró. Pero, ¿mi abue? ¿Por qué? Ella no haría eso. Lo hizo, mi amor. Lo hizo. Lo abracé. Y él me abrazó de vuelta.
mamá, esto es una pesadilla. Y yo solo lloraba en su cabello pensando, no sabes ni la mitad, mi amor. Me sentí la peor de las madres por mentir, pero lo estaba protegiendo. Era una mentira por amor. Esa noche no dormí. Después de que Leo por fin se quedó dormido, exhausto de llorar, empecé la limpieza, la purga. Subí a mi cuarto, el cuarto del horror. Abrí la puerta y el olor de ellos todavía estaba ahí. Me puse guantes de látex que tenía en mi maletín médico. Arranqué las sábanas de la cama, el edredón, las almohadas. Junté todo y lo metí en bolsas de basura negras, grandes. En el baño, en el suelo, lo había dejado. El camisón de seda negro, como un trofeo asqueroso. Lo levanté con la punta de unas tijeras y lo aventé a la bolsa. El portarretratos con nuestra foto de bodas, que ella volteó boca abajo. Lo aventé a la bolsa. La basura del baño. Todo. Fui al cuarto de huéspedes que era de ella. Abrí el closet. Había olvidado algunas cosas con la prisa. Un frasco de perfume de gardenias. Una bata vieja. Metí todo en cajas. Limpié ese cuarto con alcohol y cloro hasta que me ardieron las manos, incluso con los guantes. Necesitaba sacar su rastro de mi vida. No podía dormir en esa casa. Desperté a Leo de madrugada. Hijo, agarra algo de ropa. Nos vamos a dormir a mi consultorio. Mamá, ¿por qué? ¿No podemos quedarnos aquí? No puedo. Hoy no. Por favor, hijo. Solo hoy. Nos fuimos a mi consultorio particular. Dormimos ahí. Él en el diván de animalitos, yo en un sillón. Fue la peor noche de mi vida, pero estaba a salvo. Al día siguiente, era domingo. Lo primero que hice fue llamarle a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa, de la puerta de enfrente, de la cocina, del área de servicio, todas. El lunes, a las 8 de la mañana, estaba sentada frente a mi abogada, la licenciada Ángeles, una mujer muy competente y muy seria. Doctora Clara, buenos días. Por su llamada, imagino que es urgente. ¿Qué sucedió? La miré. Una mujer, una profesional. Quería gritar, quería contarle, pero no podía. ¿Quién me iba a creer? Pensaría que estaba desequilibrada. Miguel, como oncólogo respetado, usaría eso en mi contra en el juzgado. Diría que estaba delirando. Intentaría quitarme a Leo. Respiré profundo y usé mi mentira de protección. Licenciada, quiero el divorcio. Necesario. Miguel me fue infiel. Entiendo, dijo ella, anotando. Una infidelidad, adulterio. Sí, pero hay un agravante. Su madre, Graciela, que vivía con nosotros, fue cómplice. Ella sabía todo. Me humilló. Me maltrató psicológicamente. Quiero la guardia y custodia total de Leo. Y quiero una orden de restricción contra Graciela. No la quiero cerca de mí ni de mi hijo. La licenciada Ángeles levantó las cejas. Una orden de restricción contra la abuela. Eso es muy difícil de conseguir, Clara. El juez va a presumir el derecho de convivencia. Violencia psicológica es muy vago, a menos que tengamos algo concreto. Sé que es difícil, pero lo necesito. Ella es peligrosa. La licenciada suspiró. Ok, voy a iniciar los trámites. Necesito todos los documentos. Acta de matrimonio, escrituras de la casa y el acta de nacimiento de Miguel, por favor. Vamos a revisar todo. Yo no tenía idea, no podía imaginar, que en esa simple y burocrática acta de nacimiento estaba el secreto que les prometí, la respuesta final, la pieza que explicaba lo inexplicable, y la licenciada Ángeles estaba a punto de encontrarla. El proceso de divorcio fue un infierno, exactamente como lo preví. Miguel, el doctor Miguel, usó todas las armas que tenía. Le dijo al juez que yo estaba desequilibrada. Dijo que estaba con síndrome de burnout por las guardias y que estaba teniendo delirios. Intentó usar a Leo en mi contra, alegando que yo estaba practicando alienación parental, que estaba envenenando a mi hijo contra él y contra la pobre abuela de edad avanzada. Graciela, claro, estaba ahí en cada audiencia. Se sentaba en la fila de atrás, fulminándome con esos ojos llenos de odio, con el tilín tilín de esa maldita pulsera resonando en el silencio del juzgado. Ella era la víctima, la madre dedicada, expulsada de casa por la nuera loca. Me mantuve firme, repetía mi historia oficial, infidelidad y complicidad. La licenciada Ángeles, mi abogada, fue brillante, fue fría como un bisturí. No se tambaleó con el teatro de ellos, pero el gran giro, el secreto que les prometí,
No vino de mí. Vino de ella, de la licenciada Ángeles. Una semana después de nuestra primera reunión, me llamó. Su voz estaba extraña, seria. Clara, ¿puedes venir a mi oficina? Ahora. Y ven sola, por favor. Se me heló el corazón. Pensé que Miguel había conseguido alguna prueba en mi contra. Corrí para allá. Me esperó en la sala de juntas, con un solo documento sobre la mesa. Clara, dijo, pedí los documentos para el proceso como te dije, incluyendo el acta de nacimiento original de Miguel. Y encontré algo. No sé qué signifique esto para tu caso, pero es poco común. Me entregó el papel. Era el acta de nacimiento de Miguel. Y ahí estaba. Nombre, Miguel. Padre, finado. Madre, Graciela. Y al lado, en un margen, en un sello casi borrado, una anotación. Una anotación hecha años después de la emisión original. Adopción plena por sentencia judicial. Miré a Ángeles. ¿Adopción? Sí, dijo ella, calmadamente. Graciela no es la madre biológica de Miguel. Por lo que consta aquí, ella y su difunto esposo lo adoptaron cuando él tenía 3 años. Mis queridas, en ese momento, no sé cómo explicarlo, no fue un alivio. El asco que sentía era el mismo. La traición que vi con mis propios ojos era la misma. Pero fue una luz, fue la pieza final del rompecabezas, el secreto que yo sentía que existía. Era eso. Graciela no era la madre biológica. Era una mujer que lo escogió, y su obsesión no era un amor maternal que se enfermó. Era una posesión. Una posesión que empezó cuando él era un niño de 3 años. Una posesión enfermiza, absoluta, que no admitía competencia. Ella no era una madre que se volvió amante. Era la primera dueña. Y nunca aceptó a la rival, que en este caso era yo. Esa pulsera de dijes, el piojito, la lencería, la forma en que me corrió de mi propio matrimonio, todo encajó de una forma todavía más sombría. No necesité usar esa información en el juzgado. La amenaza de exponer el caso al Consejo de Ética Médica fue suficiente. Con miedo de perder su cédula profesional y la reputación que tanto amaba, Miguel cedió. Firmó el divorcio. Renunció a la casa, que ya era mía. Aceptó la custodia compartida, aunque el propio Leo, después de muchas sesiones de terapia, dijo que no quería ver a su papá. Al menos, no por ahora. La infidelidad con la amante misteriosa, mi mentira protectora y la complicidad de la abuela fueron suficiente para Leo. Se sintió traicionado por la abuela que tanto amaba, y eso, para él, fue el fin. ¿Y yo? ¿Qué hice con esa casa? Esa casa que fue mi sueño y se volvió el escenario de mi pesadilla. La vendí y no miré atrás. Ya no podía respirar en ese cuarto. Ya no podía caminar por ese pasillo sin oír el tilín tilín de esa pulsera. Agarré el dinero, lo junté con el mío y compré un penthouse maravilloso aquí en el centro de Puebla, cerca de mi consultorio. Un lugar solo mío y de Leo. Un lugar con luz, con ventanas enormes. Yo misma decoré cada rincón. Usé colores claros, madera, plantas, puse vida, tiré cualquier cosa que oliera a gardenias. Hoy estoy bien, estoy serena. ¿Miguel y Graciela? Supe, por colegas del hospital, que desaparecieron. Se mudaron al interior del país, creo que a Querétaro. Él se fue a trabajar a otra clínica. Siguen juntos, viviendo su enfermedad, su relación enfermiza, pero lejos de mí, lejos de mi hijo. Y yo estoy en paz. Necesité mucha terapia, mucha. Necesité reaprender a confiar en mí misma. Necesité mirarme al espejo de mi baño nuevo y dejar de oír sus voces llamándome loca, paranoica, exagerada. Yo no era nada de eso. Era una mujer cuerda, una doctora, atrapada en una situación que era patológica, y logré salir. Si tú, que me estás escuchando ahora, estás en una situación que tu instinto grita, pero tu cabeza no puede aceptar, si te sientes una intrusa en tu propia casa, si te están llevando a dudar de tu propia cordura, por favor, hazle caso a tu instinto. No dejes que nadie te llame loca. Lo que sientes es real. Ese escalofrío, esa sensación de que algo anda mal, ese olor que no cuadra, es real. Confía en ti. Quiero agradecerles a cada una de ustedes que se quedó conmigo hasta el final. Sacar esto de mí es parte de mi sanación. Contar mi historia es mi forma de, finalmente, voltear esa foto de bodas boca abajo. Si mi historia, por más absurda que sea, te tocó de alguna forma,
Por favor, suscríbete aquí al canal Historias de Separación. Eso me ayuda a saber que ya no estoy sola y ayuda a otras mujeres a encontrar este espacio también. Y quédate por aquí. Hay muchas otras historias de mujeres fuertes, mujeres que, como yo, creyeron que era el fin del mundo, pero era solo el comienzo de una vida nueva. Mira el próximo video que está apareciendo aquí al lado. Vas a ver que la superación siempre es posible. Muchas gracias, mis queridas. Estén bien y cuídense.